Dios me los bendiga a todos. Un cordial saludo de su hermano Raimundo Martínez. Estoy haciendo este video rápido solamente para saludarlos. Tenemos la cámara apagada el día de hoy porque pues no estamos, vamos a ir presentables, pero no quería pasar la oportunidad de grabar este mensaje con esta imagen que vi por ahí y me gustó y quería compartir esta frase y conversar un poquito sobre esto. Dice, la iglesia debe ser la razón para faltar a otras actividades, pero nunca otras actividades deben ser la razón para faltar a la iglesia. Yo sé que mucha gente puede tomar la idea de la iglesia como algo muy religioso, como algo que no es necesario, pero también debemos entender que la iglesia es de hecho la misma palabra lo dice, ¿no? Que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, es lo que sostiene muchas veces a muchos de nosotros, porque seamos realistas, en la casa muchas veces no oramos, no leemos, no ni siquiera convivimos o hacemos nada relacionado con Dios. Pero en la iglesia es el momento donde podemos orar, donde podemos cantarle, donde podemos también escuchar su palabra. Obviamente, si estás en una iglesia sana, ¿no? Si estás en una iglesia donde hacen puras payasadas, puros juegos, pues en realidad, pues olvídate que vas a ser edificado, solamente vas a ser entretenido. Y en realidad a la iglesia tenemos que ir para ser edificados, para ser discipulados, para aprender, para crecer. Pero tristemente esto se está perdiendo en muchas iglesias, ¿verdad? Pero bueno, entonces es muy común poner diferentes actividades antes que la asistencia a la iglesia. Por eso siempre andamos corriendo, llegando tarde o faltando o no, ¿cómo se dice? Consagrarnos o esforzarnos en estar sujetos a una iglesia, que aunque sabemos que la iglesia es el conjunto de personas, también es necesario porque, como ya dijimos anteriormente, por medio de ella, pues crecemos en diferentes actividades. Es muy importante también estar sujeto bajo una disciplina eclesiástica, o sea, una disciplina de una iglesia, y estar sujetos también ante un pastor que obviamente que sea bíblico, no un pastor no necesariamente tiene que enseñorarse, como dice la escritura, no se debe enseñorar, sino debe ser un ejemplo, debe instruir, debe disciplinar, debe de ayudar a cada uno de los congregantes a que edifiquen su vida espiritual. Entonces, esa es una obligación que tienen los pastores, pero la congregación también tiene la obligación de asistir, tiene la obligación de presentarse a tiempo, presentarse de una manera presentable. Sabemos, y es muy usual que entre semana, muchas veces, por cuestiones del trabajo, de las actividades, a veces llegamos corriendo del trabajo a la iglesia, muchas veces, hay veces que hay que ser honesto, no nos podemos ni bañar, solamente a veces nos cambiamos la camisa y corremos a la iglesia, depende de muchas circunstancias, ¿no? Entonces uno entiende ese tipo de circunstancias, lo que uno no entiende es cuando una persona está todo el día acostada en su casa y se levanta faltando 15 minutos para la iglesia, se va toda despeinada, se va toda sucia a veces, inclusive llega tarde o ya se le hace tarde y prefiere ya no ir. Entonces, el ser humano está lleno siempre de pretextos, siempre vamos a poner cosas de por medio para no asistir. Entonces, en este caso, pues está hablando de actividades, ¿no? La frase, y podemos decir que hay muchas actividades, el trabajo, la diversión, inclusive otro tipo de familia. Muchas veces la familia, los amigos te alejan de Dios y muchas veces pensamos que como es familia, como es gente que amamos, no está haciendo un daño, pero acuérdate bien porque el diablo mete la tentación, mete el tropiezo, te hace que caigas siempre con cosas que para ti parecen comunes y confiables. Inclusive acordémonos, a Job fue tentado también por medio de su esposa cuando le dijo que maldijera a Dios. Y recuerden a Adán, fue de alguna manera Eva, que era su esposa usada para la tentación, para comer el fruto prohibido. Eva fue tentada por la serpiente, un animal que ella viviendo en el Edén, pues era algo normal que convivieran con animales. Entonces, la tentación muchas veces viene de personas que tú conoces, entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿a qué vamos y a qué resumimos todo esto? La iglesia es una parte importante de nuestro cristianismo, aunque no es el punto fundamental, más que pues lo fundamental es tu propia santidad, tu propia consagración, tu propio esfuerzo, pero sí es necesario. Y en la iglesia también se hacen lo que son los medios de gracia, el cantar, la palabra, el orar, la convivencia,
y otras cosas que podemos hacer en comunión con los hermanos, entonces es sumamente necesario hacerlo. Sabemos que hoy en día se está viviendo un movimiento donde muchas personas dicen que ya no es necesario asistir a la iglesia, sino por el contrario, solamente escuchar muchas veces predicas en YouTube o escuchar videos, pero acuérdense lo que dice, lo que debemos de entender más bien es que YouTube no es nuestra iglesia. YouTube no es tu pastor. Tú necesitas un pastor que esté orando por ti, un pastor que te esté instruyendo, un pastor que tengas acceso a las 24 horas del día en caso de emergencia. No estoy diciendo tampoco que se trate de estarle hablando para cualquier cosa. Sabemos que hay pastores autoritarios que básicamente les tienes que pedir permiso hasta para ir al baño si fuera necesario. No, no se trata de eso, pero sí, en un caso de que estés triste, que estés necesitado, que tengas la confianza de a cualquier hora hablarle o mandarle un mensaje según sea la necesidad o según sea la manera de comunicación que te agrade. Entonces le mandas un mensaje y ¿qué es lo que pasa? Pues, pastor, estoy triste, necesito que oren por mí y el pastor te decir adelante. Obviamente, si el pastor está ocupado, debemos de entender, no ponernos de un lado exigente o ser chiquiones y exigir que cada vez que nosotros le hablemos tiene que contestarme sí o sí. Entonces entendamos que hay otras actividades, ¿no? Normalmente un pastor tiene esposa, tiene hijos, tiene actividades. Ahora, si es un pastor, se me olvida cómo se llama la palabra cuando tienen dos vocaciones, creo que se dice bivocacional. Entonces, si es un pastor que trabaja y pastorea al mismo tiempo, pues hay que entender que está lleno de actividades. Pero bueno, entonces el punto es que no debemos de poner otras actividades, otras cosas antes de asistir a la iglesia. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Entonces, siempre, siempre buscar de Dios en todo lo que hagamos, en todas nuestras actividades. Pues dice, la iglesia debe ser la razón para faltar actividades. O sea, tú por medio de ir a la iglesia muchas veces vas a tener que dejar cosas que te agradan. No significa que nunca las vayas a hacer, pero sí a veces hay que posponerlas, cambiar de día, hay que organizarse para darle prioridad siempre a las cosas de Dios. Dice también, la segunda parte de la frase dice, pero nunca a otras actividades deben ser la razón para faltar a la iglesia. Entonces, enfoquémonos en lo que queremos. Entonces, como decíamos, tomemos en cuenta que si en tu casa no vas a orar, si en tu casa no vas a leer, si en tu casa no vas a cantar, si en tu casa no vas a tener una convivencia con Dios, lo mínimo, y digo como mínimo porque hay mucho que se puede hacer, es que asistas a la iglesia. Entonces, enfócate en lo que tienes que hacer. Si no tienes una iglesia, busca una iglesia que una iglesia sana, obviamente, una iglesia que esté enfocada en las escrituras. No te vayas a meter en una secta como los adventistas, los mormones, los solo Jesús, los testigos de Jehová, los católicos romanos. eh, no te vayas a meter en una de esos lugares que al último vas a terminar peor que lo que estabas. Muchas veces puedes asistir a un lugar que parece bueno, pero a final de cuentas la doctrina está toda mala, ¿verdad? Entonces busca una iglesia sana. Sabemos que hay muchas denominaciones, que hay muchos movimientos, y entonces dentro de eso mismo también puede haber iglesias buenas e iglesias malas. También hay denominaciones que a través del tiempo se han ido infiltrando malas enseñanzas. Entonces, tengamos cuidado. Ahora, si estás en una iglesia que no estás seguro si es sano, si es buena, pues ponte a estudiar las escrituras y ahí vas a saber. Y si descubres que estás en una iglesia que no es apropiada para tu vida espiritual, no tengas miedo a dejarla. Esa idea que mucha gente te va a decir que nunca puedes dejar una iglesia, que nunca te debes de cambiar, es falsa. Busca una iglesia verdadera donde estés a gusto, donde puedas crecer espiritualmente, donde pueda crecer tu familia, donde pueda crecer tus conocidos, donde puedas acercarte más a Dios y puedas acercar de alguna manera la palabra de Dios, o si le quieres decir acercar a Dios al prójimo, a tu familia, a tus amistades. Entonces ten mucho cuidado, pero sobre todo enfócate en Dios. Ahora, esto no elimina, no porque diga que en tu casa no haces ciertas cosas, significa que te estoy dando luz verde para que lo hagas, sino por el contrario, también te voy a exhortar a que en tu casa también sigas buscando de Dios. Si tienes la capacidad de ver 2 o 3 películas en Netflix, si tienes la capacidad de divertirte, de hacer otras cosas, tienes la capacidad de leer aunque sea un rato. Mira, dicen que psicológicamente tu cuerpo, tu mente empieza a despertar ciertos, ¿cómo podemos decirle? Células, hormonas, que atraen tranquilidad, felicidad, armonía a tu vida. Y esto todo se debe a partir de orar 25 minutos
a partir de escuchar alabanzas 12 minutos y creo que es media hora de lectura de la palabra. Entonces, si sumamos todo eso, puedes dedicarle una hora a Dios y no te va a hacer daño, al contrario, te va a hacer bien. Tal vez al principio te cueste, pero con el paso del tiempo vas a ver que poco a poco te vas a sentir mejor. Entonces, busca de Dios, no te alejes, sigue esforzándote. Si tú eres de los que te esfuerzas yendo a la iglesia y este video no es para ti, puedes mandárselo a una persona que crees que le pueda servir. Como les digo, esto es muy básico, es solamente una exhortación basando en esta frase que vi por ahí. Entonces sigue adelante, esfuérzate, nunca te olvides que si eres hijo de Dios, lo mínimo que puedas hacer es presentarte en su comunidad. Estamos hablando de la iglesia. No tengas esa idea que muchos tienen, que la iglesia terrenal, que las cuatro paredes, que sí, sabemos que a final de cuentas es cemento, madera, lo que sea tu iglesia, pero lo que importa es la convivencia que está ahí, lo que se hace ahí. Entonces, como te dije, busca esa iglesia donde te prediquen la palabra de Dios, aléjate de las iglesias que te van a querer entretener con luces, con payasos, con shows, con teatros, con experiencias personales. No decimos que no haya cosas válidas si se hace de una manera que sea fuera de la iglesia, pero aléjate de todo lo que pueda perjudicar tu vida espiritual. Acuérdate que debes de estar enfocado en crecer espiritualmente y si quieres crecer, lo que tienes que hacer es crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.